Canadá es conocido como uno de los países más abiertos y multiculturales del mundo, pero recientemente algo cambió. Cada vez más personas están señalando a los inmigrantes como los responsables de problemas como la falta de vivienda, el colapso en el sistema de salud o el aumento en el costo de vida. ¿Está creciendo el sentimiento anti-inmigrante en Canadá? ¿Por qué ahora? ¿Y qué hay detrás de todo esto? En este video vamos a analizar cómo surgió este discurso, qué lo está alimentando y qué consecuencias podría tener para el futuro del país. La verdad detrás del nuevo discurso anti-inmigrante en Canadá. En los últimos meses, Canadá ha visto un aumento en el malestar social ligado directamente al tema de la inmigración. Lo que antes era una conversación técnica sobre políticas migratorias, hoy se ha convertido en un tema emocional, presente en redes sociales, en las noticias y en la política. ¿Hasta cuándo vamos a recibir gente si ni siquiera tenemos vivienda para los que ya vivimos aquí? Los hospitales están colapsados y seguimos aceptando más inmigrantes. Un estudio de Leger reveló que el 63% de los canadienses piensa que el gobierno debería reducir los niveles de inmigración. En otra encuesta de Angus Reid, 1 de cada 2 canadienses asocia el aumento del costo de vida con el aumento de inmigrantes. La presión sobre los servicios públicos y la crisis de vivienda alimentan la frustración de la población, y no es solo en redes sociales o encuestas. Políticos de la oposición ya han comenzado a usar este discurso como herramienta electoral. Pero, ¿qué está alimentando realmente esta percepción? ¿Es la inmigración el problema o estamos viendo las consecuencias de una mala planificación? Para entender por qué cada vez más personas están reaccionando negativamente a la inmigración, hay que mirar lo que está ocurriendo en 3 áreas clave: vivienda, servicios públicos y percepción del sistema migratorio. La crisis de vivienda en Toronto y Vancouver se ha convertido en uno de los temas más discutidos en Canadá. Con precios que no dejan de subir y una oferta que no alcanza, muchas personas están buscando responsables, y en ese clima de frustración, los inmigrantes suelen terminar en el centro de la conversación. Pero reducir este problema a una sola causa es, como mínimo, impreciso. Es cierto que la inmigración contribuye al aumento en la demanda de vivienda. Una población que crece, especialmente en centros urbanos como Toronto y Vancouver, inevitablemente necesita más lugares donde vivir. Y muchos de esos nuevos habitantes son inmigrantes, estudiantes internacionales y trabajadores temporales. Sin embargo, atribuir la crisis exclusivamente a ellos es ignorar el panorama completo. La falta de viviendas disponibles no se debe únicamente a que llega más gente, sino a que no se están construyendo suficientes unidades nuevas. Durante años, el ritmo de construcción no ha sido suficiente para cubrir el crecimiento poblacional. Según reportes del Globe and Mail y la BBC, esta brecha entre oferta y demanda es una de las causas fundamentales del aumento en los precios. A esto se suman las regulaciones de zonificación, que en muchas zonas de Toronto y otras ciudades prohíben construir edificios de mayor densidad como multiplex o departamentos en barrios donde solo se permiten casas unifamiliares. Esto limita severamente la cantidad de nuevas viviendas que se pueden desarrollar, incluso si hay espacio y necesidad. Otro factor importante es el papel de los inversionistas y compradores de alto poder adquisitivo. Personas, tanto canadienses como extranjeras, ven en la vivienda una forma segura de inversión. El resultado es que muchas propiedades se compran no para vivir en ellas, sino para especular o simplemente almacenar capital. En algunos casos, estas propiedades ni siquiera se habitan, lo que reduce aún más la oferta disponible para quienes realmente necesitan un hogar. A esto se le suman costos altísimos de desarrollo. El precio del terreno, los materiales, la mano de obra, los impuestos y los trámites burocráticos encarecen cada nueva unidad. Además, los salarios no han crecido al mismo ritmo que los precios de las viviendas, lo que hace que, incluso cuando hay opciones disponibles, muchas personas no puedan acceder a ellas. En respuesta a las crecientes críticas, el gobierno canadiense ha comenzado a tomar medidas. En 2024, por ejemplo, se implementaron restricciones temporales en la entrada de estudiantes internacionales y trabajadores temporales con el argumento de reducir la presión sobre el mercado inmobiliario.
Sin embargo, muchos expertos señalan que estas medidas podrían tener efectos limitados si no se acompaña de un plan serio para aumentar la oferta de vivienda. Porque al final del día, la crisis de vivienda es el resultado de una combinación de factores. Inmigración, sí, pero también inversión especulativa, políticas públicas mal diseñadas, falta de planificación urbana y crecimiento poblacional sin infraestructura adecuada. Culpar únicamente a los inmigrantes es una salida fácil pero poco útil, y si seguimos enfocándonos en ese único aspecto, es muy probable que no encontremos soluciones reales al problema. Servicios públicos bajo presión. En muchos hospitales los tiempos de espera son cada vez más largos. En escuelas públicas, algunas regiones están reportando falta de espacio para nuevos estudiantes. Aunque esto se debe a múltiples factores, incluyendo recortes provinciales, falta de personal y planificación deficiente, muchos ciudadanos lo asocian directamente con el aumento poblacional. Por un lado, la inmigración aporta beneficios claros, contribuye a mantener activa la economía y a suplir sectores donde hay escasez de trabajadores, además de enriquecer la diversidad cultural que caracteriza a Canadá. Por otro lado, el rápido aumento en los niveles de inmigración sin una planificación adecuada genera preocupaciones legítimas sobre la capacidad del país para mantener la calidad y accesibilidad a sus servicios públicos, así como la calidad de vida de todos sus habitantes. También hay un creciente malestar con la forma en que el sistema migratorio está siendo administrado. Casos de estafas a estudiantes internacionales, abusos laborales a migrantes temporales o entrada irregular por cruces fronterizos han creado una narrativa de que el sistema está fuera de control. Aunque Canadá sigue necesitando inmigrantes para sostener su economía y población activa, la falta de claridad y control en algunos programas han provocado desconfianza entre la población. Y cuando la gente siente que no hay suficiente para todos, comienza a buscar culpables. Lamentablemente, muchas veces esos culpables terminan siendo los inmigrantes. El malestar social rara vez se queda en silencio, y en este caso, varios actores han comenzado a amplificar el discurso antiinmigrante en Canadá. La oposición política. Pierre Poilievre, líder del Partido Conservador, ha sido uno de los más vocales en conectar la crisis de vivienda con los niveles de inmigración. Aunque no se declara abiertamente contra los inmigrantes e incluso está casado con una mujer nacida en Venezuela, se ha usado frases como recuperar el control de nuestras fronteras y ha criticado duramente al gobierno por su manejo del sistema migratorio. Ciertos medios y comentaristas también han reforzado esta narrativa, enfocándose en casos aislados del abuso del sistema o resaltando la presión que genera la llegada de inmigrantes sobre los recursos políticos. Aunque muchos de estos informes son reales, el enfoque constante en lo negativo ha generado una percepción de caos más que una visión equilibrada del contexto. En redes sociales, algunos creadores han viralizado mensajes que responsabilizan directamente a los inmigrantes del deterioro en la calidad de vida. Este tipo de contenido suele recibir miles de vistas y comentarios, alimentando aún más la frustración colectiva. Y aunque no todos estos discursos son abiertamente xenófobos, sí contribuyen a un clima donde el inmigrante pasa de ser una persona a convertirse en un problema. Ante la creciente presión pública, el gobierno de Canadá ha comenzado a ajustar su postura sobre inmigración. El Partido Liberal, que actualmente lidera el gobierno, ha mantenido que Canadá seguirá dando la bienvenida a los inmigrantes, pero también reconoce que es necesario hacerlo de forma sostenible y responsable. Mark Carney, primer ministro de Canadá, ha señalado que la inmigración es clave para mantener el crecimiento económico y enfrentar el envejecimiento poblacional, pero que el sistema migratorio necesita reformas para evitar presiones excesivas sobre la infraestructura y los servicios públicos. ¿Qué medidas han tomado? En abril de 2024 el gobierno anunció un límite de visas para estudiantes internacionales, argumentando que muchas instituciones privadas estaban abusando del sistema. También se comprometió a construir más viviendas y mejorar la coordinación entre los niveles federal, provincial y municipal.
Expertos en demografía y economía coinciden en que Canadá necesita inmigración para sostener su población activa, su sistema de pensiones y su crecimiento económico. Sin inmigración, Canadá simplemente no tiene suficientes nacimientos ni jóvenes para mantener su economía funcionando. Entonces, si todos están de acuerdo en que necesitamos inmigrantes, ¿por qué el sistema parece tan frágil y por qué la conversación pública se está volviendo tan tóxica? En medio de esta discusión política y social, a veces se olvida escuchar a quienes están en el centro del debate, los propios inmigrantes. Muchos inmigrantes reportan haber sentido un cambio en el ambiente, comentarios sutiles, miradas, actitudes diferentes. Aunque no siempre se traduce en discriminación directa, el aumento del discurso antiinmigrante está teniendo un impacto real en la salud mental y el sentido de pertenencia de quienes llegaron con la esperanza de una vida mejor. Lo paradójico es que, en muchos sectores, los inmigrantes son quienes sostienen gran parte de la economía, desde hospitales hasta la industria alimentaria o la construcción. Sin ellos, el país simplemente no funcionaría. Pero cuando la conversación gira en torno a números y culpables, se pierde de vista lo más importante, las personas. Canadá es un país construido por inmigrantes. Desde sus inicios, la diversidad ha sido parte de su identidad y de su fuerza. Pero hoy nos enfrentamos a un reto importante: ¿cómo sostener esa apertura en un momento donde los recursos son limitados y la ansiedad colectiva va en aumento? No se trata de negar los problemas. La crisis de vivienda, los servicios públicos saturados y las fallas en el sistema migratorio son reales, pero culpar a los inmigrantes por todo eso no es solo injusto, es peligroso, porque desvía la atención de los verdaderos responsables. Políticas públicas mal gestionadas, falta de inversión y planificación a largo plazo. La pregunta no debería ser, ¿debemos cerrar las puertas? Sino, ¿cómo podemos construir un sistema que funcione para todos? Un país justo no es el que recibe menos, sino el que sabe recibir mejor. ¿Y tú, qué opinas? ¿Has notado un cambio en cómo se habla de los inmigrantes en Canadá? ¿Qué crees que se debería hacer? Déjamelo en los comentarios. Y si este video te hizo reflexionar, compártelo con alguien más. Nos vemos en el próximo video.